Mateo 7:21. Mateo 7:21. Hoy no hay clase, ya que estarán utilizando, creo que no sé si mañana, ahí abajo tienen ahí ordenados los dueños del local. Mateo 7:21, bendito sea Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Padre que está en gloria, gracias por su palabra. Señor, ayúdenos Dios a predicar su palabra, Señor amado. Glorifíquese Dios. Úsenos para su gloria, Dios eterno. Manifieste su gloria, Señor. Hable, Dios mío, a su pueblo, Padre. Ministrelo de una manera especial, Padre, por el poder de la palabra. Le damos gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento. Al que está a su lado, dígale, no todos los que profesan. No todos los que profesan. Gloria al Señor. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y hoy más que nunca, la iglesia debemos de estar alerta. Alabado y bendecido es Dios. Vamos a entrar a la introducción a este mensaje. En este texto es la continuación, hermanos, de cómo conocer los falsos profetas. En los versículos anteriores hay énfasis sobre el fruto que llevan. En este texto hay contraste entre profesión y la obra. Desde el versículo 15 hasta el 27. Jesús concluye con este sermón con el lenguaje, hermanos, de juicio. Las dos preguntas que se hacen frecuentemente surgen porque, hermanos, estos versículos proceden en contradecir dos creencias frecuentemente, hermanos, arraigadas. Uno no puede perder su salvación y aquel que realiza milagros, hermanos, debe de ser de parte de Dios. Gloria al Señor. Amados hermanos, si nos descuidamos esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado, perecemos y nos perdemos. Y es por eso que hoy en estos tiempos, no todos los que profesan ser o no todos los que profesan irse con Dios se van a ir. Porque, amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles donde hay falsos maestros, falsos profetas que se han levantado. Pero el Señor comenzó a decir, no todo el que me dice, Señor, Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que tener una preocupación tan grande de no ser uno de ellos nosotros. Porque, hermanos, estos hombres, hermanos, de los que Dios Jesús estaba hablando aquí, amados hermanos, comenzaron a preguntarle en el día del juicio, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no echamos fuera a los demonios? ¿Acaso no hicimos milagros? Y el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldades, que yo nunca, pero nunca los conocí. Y es por eso, amados hermanos, de que hoy más que nunca como iglesia debemos de estar alerta. Debemos de estar preparados.
Porque, amados hermanos, vivimos tiempos difíciles donde la gente rápido se deja engañar. Y el Señor Jesús, hablando de los discípulos y hablándonos a nosotros, Él quiere, hermanos, que todos los que estamos aquí y los que están en otras congregaciones, quiere que se vayan con Él. Y no solo los que están en una congregación, sino que los que están en el mundo también. Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Él retarda, hermanos, no es como dicen aquellos que Él retarda, sino que Él, hermanos, se ha retardado, ha tardado su venida, no queriendo, dice Pedro, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos corran al arrepentirse. Bendito sea Dios. Y es por eso, hermanos, que hoy más que nunca, preparémonos con la palabra. Preparémonos, hermanos, con oración. Preparémonos con el ayuno. Y preparémonos con la obediencia hacia Dios y a sus mandamientos. Juan, el discípulo amado, escribe la carta, la epístola, como usted quiera llamarle, de primera de Juan y la tercera y segunda Apocalipsis también. Y en primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hermanos, y estamos viviendo estos momentos terribles. Dice Juan en primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tiempos difíciles, hermanos, que vivimos. Tiempos, hermanos, donde en la iglesia debemos de fortalecernos en el poder de la palabra. Debemos de fortalecernos hoy más que nunca en el poder de la palabra. Debemos de fortalecernos hoy más que nunca en el poder de la oración. Yo veo a algunos que se están durmiendo en las alabanzas, estaban gozosos. ¿Sabe dónde hay que estar más gozoso? En la palabra. La palabra es la que nos ministra. La palabra es la que nos limpia. La palabra es la que nos purifica. Si tienes sueño, hermanos, hay que ver qué se hace, amados hermanos. Pero el mensaje es importante en esta noche. Es importante, estando a las 4 de la mañana, hermanos, escuchaba al Señor. Durante, hermanos, me mostraba y me hablaba. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo pueden estar cantando, pueden estar aquí, hermanos, un momento que se sienten bajo el fuego, pero no todo, amados hermanos. Me despertaba a las 4 de la mañana. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que camina con Biblia, no todo el que habla de Dios, no todo el que hace milagros, no todo el que habla en lengua, no todo el que profetiza, amados hermanos, solamente los que hacen la voluntad de Dios, solamente los que cumplen el mandamiento de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios, los que hacen la voluntad de Dios, los que están atentos al mandato de Dios, los que están atentos a vivir en santidad, los que están atentos a vivir para el Señor, los que han sacrificado su carne, los que se sacrifican para Dios, a los que no le tienen miedo a nada, hermanos, aquellos que se llenan del poder del Espíritu de Dios. Y es por eso que en esta hora quiero decirle que hay que estar alerta, porque no todo el que dice que es de Dios no es de Dios. No todo el que profesa ser de Dios no es de Dios. No todo el que profesa, amados hermanos, no todo el que te viene a decir te profetizo es de Dios. Y es por eso que el Señor los va a vomitar. Es por eso que el Dios de poder los va a echar fuera en aquel día, en el día del juicio final. Bendito sea Dios, porque este Dios es real, este Dios es poderoso, este Dios es verdadero y es fiel. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice que es de Dios es de Dios. Ay, Dios mío, mi alma te adora, Dios. No todo el que te dice que es de Dios es de Dios. No todo el que quiere profetizar es de Dios.
No todo el que habla, que dice que habla de parte de Dios, es de Dios. Pero la iglesia es por eso que debe fortalecerse en el poder de la palabra. La iglesia debe fortalecerse bajo el mandamiento poderoso que Cristo nos ha dejado, iglesia. No cualquiera, hermano, se va con el Señor. No cualquiera, aunque hagan milagros, los dones los salvan. No cualquiera se va a ir con el Señor en aquel día. Solamente los que han decidido servirle a Cristo, los que han decidido entregar su voluntad al Señor, al Dios de poder. Bendito sea Dios. Mi alma alaba al Dios de poder en esta hora. Juan dice, hermanos, que la prueba más importante en los que creen acerca de Cristo, enseñan que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Juan está diciendo, no todo el que viene, no todo. Juan está diciendo, amados, escudriñen, amados, no le crean a todo espíritu, porque no todos son del Dios de poder, no todos, sino que hay que escarbarlos, hay que verlos, amados hermanos, a la luz de la palabra, porque no vienen confesando que Jesucristo es Dios y Jesucristo también fue hecho carne. Bendito y alabado sea Dios. Y es por eso, iglesia, que usted y yo estamos preparándonos para irnos con Él. Nos preparamos para irnos de esta tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo veremos una de estas creencias, hermanos? Se basa en verdad bíblica y en la otra no. Mientras que el verdadero creyente no puede perder, hermanos, esa salvación, hermanos, la cuida con toda su alma. La guarda, amados hermanos, porque ese es un don que Dios nos ha dado, el regalo de Dios, la salvación. Y es por eso que hoy, hermanos, debemos de cuidarnos hoy más que nunca. Y hermanos, una cosa es profesar conocer al Señor y otra es servir a Dios. Otra, hermanos, muy distinta es ser conocidos por Dios. Los que son aceptados por Dios son los que hacen la voluntad de Dios al oír la palabra del Señor. Una cosa es que usted diga, yo conozco a Dios. Una cosa es que Dios diga, yo te conozco. Entra al gozo de tu Señor, bendito. Le dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te va a poner el Señor. Pero no todos, amados hermanos. Y hermanos, y hoy más que nunca preparémonos. Pero los que practican, hermanos, y dejan de aplicarla, es allí cuando Dios les dice, apartado de mí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La repetición de las palabras del Señor expresan asombro, hermanos, como si dijéramos, somos nosotros rechazados. Porque nosotros le decimos, Señor, Señor. En el mundo la gente le dice Señor, pero el Señor dijo, no todo. Los cristianos modernos de hoy en día, los que viven la modernidad, que están lejos de Dios, en el nombre de Jesús profetizan. Y le dicen Señor. Pero el Señor dijo, no todo. No porque anden vestidos como anden vestidos. No porque conozcan la Biblia como la conozcan. El Señor dijo, los que saben quiénes son los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que escuchan mis palabras y las ponen por obra. Los que viven la palabra. Los que practican la palabra. Y es por eso, amados hermanos, de que nosotros hoy debemos de practicar lo que aprendemos. Y ponerlo por obra. A través de la palabra, hermanos, no a través de que un hombre quiera manejarlo a usted con la Biblia, sino que a través de esta palabra. A través del mandato de nuestro Dios. Bendito es Dios. Y hermanos, ¿qué significa? Implica esta frase, hermanos. Es correcto llamarle Señor, Señor. Pero el Señor en San Juan, para que entienda, Juan 13:13 dice,
Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. El Señor dijo esas palabras. Ustedes me dicen maestro y Señor, bien lo hacen, da a entender, porque yo soy el maestro y soy el Señor de señores, da a entender. Así es que, amados hermanos, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey y nuestro Salvador, y es nuestro Redentor, y no hay otro como Él. No hay otro como nuestro Dios. Y aunque diga lo que diga el diablo, digan lo que digan los demonios, digan lo que digan los modernos cristianos, tienen que obedecer al mandato de Dios. Todas las cosas son puras, dice la Biblia, para los puros. Y tienen que obedecer a la palabra, porque por muy bonito que prediquen, por muy bonito que hablen del Señor, por muy bonito que sientan que se manifiesta el Espíritu de Dios, ellos tienen que vivir el mandamiento de Cristo Jesús, porque si no, en aquel día les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, malditos, echados al fuego juntamente con el diablo. Bendito sea Dios. Pero la iglesia de Cristo fue llamada para ser librada de eso. La iglesia de Cristo fuimos llamados, hermanos, para irnos con Cristo Jesús, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es por eso, hermanos, de que hay tanta gente que le dice Señor, Señor, pero Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué no todos? Porque no todos le siguen de verdad. Porque no todos se han decidido abandonar las cosas mundanas en su vida. Abandonar, hermanos, la vida que llevan a medias, la vida que llevan tibia, y volverse al Señor. Y es por eso que no cualquiera va a entrar al reino de los cielos. Aunque alguien tenga una paz, hermanos, que crea que tiene la paz verdadera, una paz, hermanos, fingida, amados hermanos. Aunque alguien crea que está bien con el Señor, el problema es que si no hace la voluntad de Dios, no puede entrar. Yo puedo pensar que estoy bien con el Señor. Y es por eso, hermanos, de que el Señor también en Lucas, hermanos, Lucas 6:46 les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Les está diciendo, les están diciendo: si yo soy su Señor, ¿por qué no hacen lo que yo digo? ¿Por qué desobedecen a mis mandamientos? Les está diciendo. Pero no todo, hermanos, el que le dice Señor. Pero, hermanos, al decirlo debemos aceptar lo que implica que Jesús es soberano, el gobernador y maestro y guía de nuestra vida. Él es el que gobierna nuestra vida. Y es por eso que le llamamos Señor. Cuando le decimos Señor, le decimos: tú eres quien mandas en mi vida. Tú eres quien gobiernas mi vida. Tú eres mi Señor. Y donde tú digas, para ahí es que voy. Gloria al Señor. Él es nuestro Señor. Pero, hermanos, Señor, Señor. Decimos Señor, Señor, cuando cantamos, cuando oramos, en toda profesión de ser sus discípulos. Decidimos y le decimos Señor, Señor, nos llamamos cristianos, miembros de la iglesia de Cristo. Pero la pregunta es: ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y es por eso, hermanos, que no cualquiera, hermanos, cuando nos vamos a un estudio profundo, no cualquiera se va a ir con el Señor. Nosotros muchas veces, empezando del que está predicando, está lejos de irse con el Señor. Porque no es porque yo lo diga. Cuando nos metemos a la palabra, cuando Dios trae revelación, cuando Dios nos enseña, hermanos, de que estamos mal, cuando Dios nos enseña de que caminamos lejos de Él, hermanos, que aunque Él se glorifique en un culto, eso no quiere decir nada. Que aunque Él manifieste su poder, eso no basta. Lo que Él quiere es que hagamos y cumplamos su mandato de la palabra.
que vivamos lo que Él dice, que seamos obedientes a su palabra, que nos sujetemos a lo que Él dice. Los predicadores modernos, las iglesias modernas, no predican, hermanos, lo que a ellos no les conviene. Pero el Señor está diciendo que escuchemos sus palabras, que son verdaderas, que las pongamos por obra, que las practiquemos, que si hay un infierno, también hay un cielo, amados hermanos. Hay una vida eterna, también hay una condenación eterna. Pero la iglesia fue llamada para ser librada de la condenación eterna. La iglesia tenemos que seguirnos preparando para irnos con Él. Le esperamos y queremos prepararnos más para irnos con el Señor. Y no importa lo que diga el diablo de usted y de mí, si nosotros cumplimos la palabra, la ponemos por obra, hermanos, nosotros en el nombre de Jesús, un día nos levantará el Señor con poder y gloria. Nos va a levantar en las nubes. Nos iremos con Él, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado, nos iremos con Él. Seremos transformados si estamos con vida. Este cuerpo será transformado en cuerpo inmortal, amados hermanos. En un cuerpo glorioso, amados hermanos. Un cuerpo que no conocerá muerte, ni mal dolor, ni mal llanto. Bendito sea Dios. Y es por eso que hay que prepararnos en el nombre de Jesús. La voluntad es: cualquiera pues que me oye estas palabras, todo el que escucha mis enseñanzas, otra versión, y las obedece, las pone por obra, es sabio como la persona que construye su casa en una roca sólida. Esa es en otra versión. El que escucha estas palabras y las pone por obra, las hace por obra, le voy a comparar a uno que hizo su casa y la fundamentó sobre la roca, la sembró en la roca, en una roca sólida que no lo puede mover ni viento, ni marea, ni tormenta, ni enfermedades, ni críticas, ni nada lo puede mover, porque Él está plantado, porque Él ha echado raíces, porque Él está arraigado en Cristo Jesús. Bendito y alabado es Dios. Y usted y yo, en el nombre de Jesús, vamos a estar plantados más todavía. En el nombre de Jesús. Bendito es Dios. Mateo, hermanos, nos enseña lo que leímos. Mateo 7:24 nos enseña y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Oiga, un hombre prudente, que quiere decir sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron lluvia, vino tempestad, vinieron cosas terribles, pero hermanos, está fundamentada sobre la roca. Y nadie lo puede mover. Ni los problemas, ni las persecuciones, ni las enfermedades, ni aunque te digan que estás loco, no te pueden mover, porque estás fundamentado, estás arraigado en Cristo Jesús, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro ayudador, que Él es el que rompe las cadenas, Él es nuestro libertador. Alabado y bendecido es Dios, porque para siempre es su misericordia. No hay otro como nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro socorro. El que está en medio de la iglesia como poderoso gigante. Por eso, iglesia, debemos de seguir en medio de las luchas, en medio de las batallas, iglesia. Y no es todo, hermanos, el que le dice Señor. Porque, hermanos, algunos empiezan en este caminar, lo dejan a media. Algo otros Dios los usa grandemente. Se desviaron del evangelio. Están en el evangelio, pero se torcieron. Viven hoy como quieren. Viven un evangelio el cual Dios no ha calificado para que se viva. Viven un evangelio como ellos creen, que ya no se les puede hablar a la gente del infierno, porque él va a tener miedo. Pero mire, hermanos, no tenemos miedo de andar
pecar y pecar. ¿Cómo vamos a tener miedo que nos hablen del infierno, amados hermanos? ¿Sabe algo, hermanos? Estudiando, hermanos, la palabra, estudiando, hermanos, las profundidades. El Señor, los mensajes que más predicó fueron del infierno y de nada más. Predicó más del infierno, alabado sea Dios. Y es por eso que la iglesia, hermanos, tiene que predicar la verdad del Señor, vivir para Cristo, servirle a Cristo en todo tiempo. Vivir para el Todopoderoso. Dice Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3:24 era. El que guarda, hermanos, sus mandamientos. El que los pone por obra. Cristo dijo que nadie os engañe porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros. Y hermanos, y se levantaron muchos falsos cristos desde hace tiempo. Y falsos maestros hoy en día están. Los falsos maestros ya no pueden hablar del infierno. Ya no pueden hablar, hermanos, del pecado. Ya no pueden hablar de que la iglesia tiene que ser santa y pura. Y es por eso, hermanos, y andan engañando a muchos. Y le andan diciendo, te profetizo. Te profetizo, te veo, te veo, te veo. Te veo bendecido. No, pues hay que decirle, yo te veo en el infierno si no te arrepentís. Porque Dios nos puede bendecir, hermanos, cuando nosotros andamos torcidos. Vienen consecuencias, vienen juicios de Dios por la palabra. Los profetas verdaderos de Dios no andaban jugando con nadie. Los profetas verdaderos de Dios no andaban viendo si le caían bien al fulano tal o al fulana tal o al presidente tal o al rey tal. Los profetas de Dios llegaban a dar el mensaje que Dios les había dado. El mensaje poderoso que Dios les había dado. No es cualquier mensaje. Y es por eso que no todo el que me dice Señor, dijo el Señor, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿A dónde van a quedar estos profetas falsos? Andan engañando a la gente, hermanos. Mire, hermanos, yo creo, hermanos, que cuando Dios nos da una profecía, hermanos, le da a alguien, hermanos, porque nosotros hemos tenido la bendición que Dios nos ha usado en profecía. Cuando Dios da una profecía, hermanos, no andamos adivinando, sino que de un solo va a la raíz y se le dice esto y esto veo y esto le dijiste a Dios. Cuando Dios te va a usar en algo, hermano, Dios no te va a poner a media. Dios te va a dar algo, hermano, que es real. Bendito sea Dios. Según cuando usted y yo comenzamos a orar, cuando comenzamos a caminar bajo la voluntad del Padre, cuando comenzamos, hermanos, a meternos a las profundidades de Dios, cuando comenzamos, hermanos, a meternos, hermanos, con una relación más íntima con el Señor, una relación, hermanos, donde el Señor y usted y Dios, y donde Dios comienza a través, hermanos, de lo que trae, hermanos, el Señor hace cosas grandes. Pero ahora todo el mundo ve y son más dormilones que el diablo. La iglesia no tiene que estar dormida. La iglesia tiene que estar despierta. Para que a usted le crean que si usted dice que va a profetizar algo, o usted, el Señor le muestra algo, usted tiene que ser orador. Tiene que cumplir los mandamientos, hermanos, no, por lo menos, hermanos, ser en el área, hermanos, esforzado. A no tratar de fallar. Fallar le fallamos a Dios, a no tratar de fallar a los eventos que tenemos en la iglesia. Tenemos que tener espíritu de dominio propio, de poder y dominio propio. Saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Es por eso que hay que escudriñar los espíritus. Y estos falsos profetas, hermanos, por eso el Señor les dice cuando ellos le dijeron, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y es por eso que hay que tener cuidados, hermanos. Si Dios nos va a usar en profecía, gloria a Dios, pero hay que estar seguros, hermanos, de que es una profecía de Dios.
No hay que seguir nuestro corazón porque muchos siguen a su propio vientre, dice Pablo. Y hermanos, y es por eso que no cualquiera que profesa servirle a Dios, no cualquiera que profesa conocer a Dios se va con el Señor. Solo aquellos que hagan la voluntad de Dios. Aunque usted no sea reconocido en la tierra, que usted no sea un predicador famoso en la tierra, aunque usted no conozca, hermano, muchas cosas, hermano, pero si usted obedece la palabra de Dios, usted califica en el nombre de Jesús a irse con Cristo por el poder de la palabra. No necesitamos ser unos predicadores, unos grandes oradores reconocidos a nivel mundial. Si en lo secreto Dios te conoce, pues Dios en lo público te va a recompensar también. Porque en aquel día van a haber muchas sorpresas. Y usted y yo debemos de prepararnos porque tenemos la palabra. No estamos dejados, tenemos la palabra. Si no se prepara es porque no quiere. Todos tenemos una Biblia en la casa. El problema es que quiera leerla y quiera orar. Sí, porque la gente tiene Biblia, pero cuando vienen a la iglesia la vienen a sacar. Y cuando le dicen busque Apocalipsis, buscan en Génesis. Por eso es que pasan estas cosas. Pero cuando usted tiene la relación con Cristo, usted comienza a tener relación con la palabra. A usted ya no le cuesta buscar los libros. Y es por eso, hermanos, que no todo el que le dice Señor va a ir. No todo el que le dice Señor se va con Cristo. Cuando usted tiene relación con Cristo, tiene relación con la Biblia. Pero si usted no tiene relación con Cristo, la Biblia la va a andar tirada allá en el carro. Las hojas van a andar todas mal y dobladas y feas. Y sabe que esta es la boca de Dios en palabras escritas, hermanos. Es la palabra del Señor. Usted tiene que cuidar más la Biblia que su teléfono. Cuidamos más el teléfono. Cuando acuerda viene a la iglesia sin la Biblia, pero el teléfono no se le olvidó, pero la Biblia sí. Hermanos, por eso es que no todo el que me diga Señor, Señor, no cualquiera va a entrar, bendito sea Dios. ¿Verdad que es más fácil que se nos olvide la Biblia y no el teléfono? Si hermanos, hablo por mi persona también. Hermanos, si nosotros fuéramos con la Biblia, así como somos con el teléfono, supiéramos mucho. La sabiduría, ¿dónde está? Aquí. Esta es la mente de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la que nos da vida. Este es el pan de vida. Es la fuente de la vida. Esos niños, hermanos, que usted los hace inteligentes porque manejan el teléfono, esos no son inteligentes. Inteligentes cuando usted les enseña la palabra. Ay, mi niño, ¿cómo sabe manejar ¿cómo le llaman a eso? La ciencia de los teléfonos. Así, mire, le garantizo, hermanos, le garantizo que así como saben manejar el teléfono, ellos aprenden a manejar la Biblia. Si usted les enseña y se hinca con ellos a orar y lee con ellos, ya después los niños hasta versículos le van a decir, y cuando la vean a la mamá media chueca, que el Señor te reprenda, le van a decir hasta ellos mismos. Porque no todo el que le dice Señor, Señor, hermano, se lo digo porque ¿sabe qué? Un niño es como esponja, un niño aprende más que nosotros, que los adultos. Es por eso que tengan cuidado lo que anda viendo en los teléfonos, lo que ve allá en los videos, porque los niños todos vienen a contar aquí. Mi papi dice se quedaron porque estuvieron viendo partido. Mi mamá estaba viendo la novela y le agarró la tarde. Esos niños que usted ve allí, aunque usted y no les enseña a mentir, porque los hermanos de hoy en día, por eso no todo el que le dice Señor, Señor, los padres le dicen, si te preguntan en la iglesia, la maestra, no le digas cosas porque que no se den cuenta, no les enseñe a mentir. No es cualquiera que se va a ir con Cristo. Usted le está diciendo al hijo que no miente y usted le enseña desde pequeño. Por eso, hermanos, no todo, dijo Cristo, el que me dice Señor, Señor, entrará. Si usted hace esas cosas, pues es asunto de que usted lo hace y le gusta y que necesita entregarle eso al Señor. Alabado es Dios.
El Señor nos ha hecho libres para que le adoremos, para que lo exaltemos a Él. Y hija le dicen, oh hijo, cuando el pastor te diga por qué no fuimos el domingo al culto, no le digas, decirle otra cosa. El problema es que el pastor de pastores ya lo sabe y él no te va a perdonar eso. Él ya lo tiene allá anotado de que mentiste. Él ya sabe, hermanos, y le estamos enseñando a los niños, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar, hermanos. Pero usted y yo, con la ayuda del Señor, queremos entrar, queremos irnos con el Dios de la gloria. No queremos fracasar. Yo quiero irme con Él, con el Cristo de la gloria, no como aquella alabanza, me voy con Él, me voy con Él. No se sabe con quién, porque no mencionan a Cristo. A saber con quién es que se va a ir. Pero amados hermanos, Mateo 24:4. Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos van a engañar. Y dice Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuándo? En medio de estas situaciones, en medio de los momentos difíciles, en medio de las batallas, en medio de estas luchas que hay. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oiga, falsos profetas, falsos cristos. Y hermanos, y no hemos visto falsos profetas que hacen milagros. Porque el diablo imita los milagros. El diablo imita todo lo que es de Dios. Como que no cree mucho, como que es seguidor de ellos. Hermanos, hemos visto en las redes. Había uno diciéndole, hermanos, como que yo venga, hermano, yo tengo el don de hablar en lenguas. Muchas veces Dios me ha dado la interpretación. Muchas veces yo he entendido lo que alguna gente está hablando en lenguas. Y a veces no. Pero yo no voy a venir a decirle a alguien que habla en lenguas, hablar en lenguas, que te las voy a interpretar. No, eso es de Dios. Cuando se manifiesta el don, es el Señor, hermanos, quien hace eso. Nosotros no tenemos dominio sobre el don de lengua. Ese es de parte del Espíritu. Yo no tengo dominio, hermanos. El dominio que podemos hacer, hermanos, de que si hay tres hablando en lenguas, podemos estar calladitos hablando en unas lenguas, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Pero yo no puedo decirle a alguien a la hora que me da la gana, habla las lenguas y yo te las voy a interpretar. No, es que no es lengua diabólica lo que Dios nos da. Es que no es lengua del mundo lo que Dios nos da. Y es por eso que los dones de Dios, hermanos, los dones del Espíritu, amados hermanos, no son cualquier dones. Y es por eso, iglesia, que hay que escudriñar los espíritus, que no todos son de Dios. Aunque alguien diga que está resucitando muerto. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El problema es que ahora hasta los escogidos se engañan. Porque no conocen Biblia, no les gusta estudiar. Porque hay mucha gente, hermanos, que anda detrás de los milagros. ¿Para qué quiero yo un milagro si voy a seguir siendo el mismo rebelde? Yo quiero cambiar de verdad. ¿De qué me sirve que Dios me haga un milagro y me voy a ir al infierno? Es mejor morir así como estamos, pero que vivamos con el temor a Dios, pero que le sirvamos a Dios, hermanos. ¿De qué te sirve que Dios te levantó de la silla de ruedas y al mes abandonaste a Dios? Y es por eso que Dios conoce los corazones. Hay gente que Dios no la sana por eso. Porque Él sabe de que al nomás que lo sane, se van estos a darle gloria al diablo. Y es por eso, hermanos, de que nosotros debemos de ser pacientes. Nos sane o no nos sane, sirvámosle a Él. Hasta la muerte.
Y hermanos, nos hicimos, hermanos, grandes cosas en tu nombre, le dicen. Algo que en el nombre de Jesús significa hacerlo por su autoridad, nada más, hermanos. Es por la autoridad de ese nombre que tiene poder. En el nombre de Jesús se sujeta toda obra diabólica, todo demonio. Porque ese es el nombre poderoso. No hay otro nombre como este. El nombre de Jesús, en el cual hay salvación y hay poder. Hechos 4:11. Hechos 4:11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Aunque le duela al diablo, bendito sea Dios. Ahí andaba un su apóstol, hermano, de la luz del mundo, de que este perverso está preso por cuantas cosas hicieron. Y la gente esa que lo sigue, hasta coro le han hecho, según. Le cantan, ay, que mi apóstol, que él es el ungido del Señor. Y es por eso, amados hermanos, de que no todo el que me dice Señor, dijo el Señor, entrará al reino de los cielos. Hay que fijarnos, hermanos. Hay que ver a quién seguimos. No todos son de Dios. Aunque usted lo vea bonito, brincar bonito, cantar bonito, hablar en lengua bonito, pero hay que escudriñarlos con la palabra. Porque la palabra, si no predican la verdad, es Cristo. Si no creen en lo que dice la Biblia, que hay cielo, que hay infierno, que Jesús es el Señor. Si no creen que Jesús es Dios soberano y que también Jesús es 100% hombre, esos hay que desecharlos, hermanos, porque Cristo Jesús es el Dios verdadero, el que nos ha enseñado la doctrina suya. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Acaso no hicimos esto? Le dice. El problema, hermanos, de que alguien puede echar fuera demonios. Pero el problema es, hermanos, de que se descuide y vive una vida como él quiere. Lo que pasa en los dones Dios los da, y esos dones, hermanos, él no los quita. Mucha gente dice que los quita, pero fíjense que hay alguien que puede caer de la gracia. El don de lengua, que es como el don de lengua, alguien puede llegar a tener el don de lengua si Dios lo bautiza. Pero hermanos, lo tiene apagado, como el don de profecía también. Lo tiene apagado, que solo en ocasiones, manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo se manifiestan. Pero cuando alguien lo tiene apagado, ¿por qué? Por preocupaciones, por andar descuidándose del Señor. Pero cuando volvemos a tomar, hermanos, las arras del Espíritu, cuando volvemos a ponernos de pie, cuando volvemos a orar, es cuando Dios comienza a usarnos más. Se lo digo, hermanos. Se lo digo por experiencia. Estamos teniendo experiencia de orar en las madrugadas. Ya Dios empieza a visitarnos como antes. Y no queremos perder eso. ¿Por qué? Porque es allí donde nacen los mensajes de Dios. Cuando comenzamos a tener relación con Dios más cerca, ya los mensajes ya no los hace el hombre, sino que ya Dios nos da revelación, ya Dios nos da palabra, amados hermanos, y eso es lo que queremos, que Dios nos dé su palabra para que sea edificación para su pueblo, bendito Dios. Filipenses 2:11. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oiga, en el nombre de Jesús.
Ahora, hermanos, señales y prodigios. Mentirosos que hacen estos. Estos que le dicen, Señor, no profetizamos en tu nombre. Hicimos cuantas cosas. Muchos profesan profetizar, etcétera. En el nombre de Cristo profesan hacer muchas buenas obras. La religión de mucha gente es engañosa, es engañada, amados hermanos. Donde muchos hermanos están procesando hablar de Cristo. Tito 1:16 dice de esta manera: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos profesan conocer al Señor. Profesan, hermanos, hablar de parte de Dios. Pero, hermanos, ellos lo niegan. Niegan al Dios de poder. Niegan que este es el Dios verdadero, de que dicen que Dios no es un Dios que no tiene amor, que Dios no puede estar hablando y metiéndole miedo a la gente cuando se les habla del infierno. Y le dicen a los predicadores que predicamos así, es que ellos no tienen amor para la vida. Porque hay amor, hay que predicar de lo que Cristo habló. De lo que Cristo habló, amados hermanos. Mateo 15:8 dice de esta manera. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Jesús desenmascaró a las personas que se decían ser religiosas, pero que no tenían, hermanos, una relación personal con Él. En el día del juicio, solo nuestra relación con Cristo nos va a ayudar. El haberlo aceptado como nuestro Salvador y obedecido como nuestro Señor será muy impactante en ese día, amados hermanos. Donde dijo Cristo: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Nos dice que aquel día, hermanos, el Señor declarará a los que decían Señor, Señor, pero no hacían la voluntad de Él. Les va a decir: nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldades. Estos falsos creyentes, autoengañados por su, hermano, supuesta obra a favor de Cristo y del Evangelio, estarán su alma en el infierno, hermanos. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Recibirán como respuesta de Cristo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, no sé quiénes son. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y amados hermanos, nosotros no queremos ser uno de ellos. Nosotros queremos irnos con Cristo. Queremos que el Señor nos ayude a servirle a Él. La Biblia dice, Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No cualquiera, hermano. Esa sentencia Cristo a los que le siguieron, hermanos, en el camino engañado, profetizaron en su nombre. La pregunta es: ¿por qué les va a decir, hermanos, apartados de mí? Le dicen: no profetizamos en tu nombre. La pregunta es: ¿qué profetizaron? ¿Qué profetizaron? Porque profetizaron, dicen ellos. Pero la pregunta es: ¿qué profetizaron? Es por eso que hay que tener cuidado de andar diciendo, dice la Biblia, hay de aquel que diga así, dice Jehová, y Dios no ha dicho. O dice, hermanos, que vio y no ha visto. De esto está hablando aquí la Biblia. Hay de aquel que sea una mentira, que sea un engaño,
tendrá su parte en el infierno. Es un infierno que arde con fuego. Es un infierno que está separado para los rebeldes. Está separado para los que no hacen la voluntad de Dios. Y nosotros queremos huir de allí. Y hermanos, ¿qué profetizaron? Profetizaron mentira y engaño. El problema, hermanos, es que Él no les envió. Hicieron uso en vano del nombre de Dios. Como los profetas falsos de hoy en día. Los profetas falsos de hoy en día le dicen a usted: te profetizo. O aquellos rebeldes, otros que están ahí en esas iglesias modernas, yo los he escuchado cuando los pasan por ahí, hermanos, o he visto, hermanos, hasta en inglés le dicen prophesy. Y empieza aquel a hablar en unas lenguas, hermanos, raras, y empieza a profetizar solo porque el pueblo quiere que profetice. ¿Qué profetizaron? Engaño. Engaño, porque la gente, hermanos, es neófita. Neófito es que no tienen un estudio básico en un seminario bíblico. No conocen de Biblia. Solo la han leído y lo leen a lo literal. Y es por eso que es importante que la iglesia se eduque en el estudio en una escuela bíblica. Hoy que tenemos las oportunidades. Pero una escuela sana, que sea sana doctrina. No cualquier escuela. Porque en muchas escuelas no te enseñan, hermano. Le enseñan a uno a muchas cosas, cómo hacer un mensaje. Pero no te enseñan cómo fluir en la unción. No te enseñan de que hay un infierno. No te enseñan, hermanos, de que hay que escapar por nuestra alma. Y es importante conocer, hermano, porque estos cuando le dicen así en esas iglesias, megas iglesias, profesas, aquel comienza a hablar unas lenguas raras y comienza a profetizar a la gente. Y no es así. No es cuando el pueblo le diga a un hombre que de Dios profetiza. Es cuando el don, hermanos, el don se activa, hermanos. Cuando la unción está terrible, cuando el poder de Dios se manifiesta de una manera especial. Pero para ello, hermanos, hay que orar, hay que buscar el rostro del Señor. Te profetizo, dicen, y andan bien carnales. Y Jesús en su palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor. No cualquiera que camine con Biblia. No cualquiera porque se llame pastor. No cualquiera porque se llame, hermanos, maestro. No cualquiera porque se llame predicador. No cualquiera porque se llame evangelista. No cualquiera, hermanos, que de esos que se dicen que se llaman profeta, hermanos, ya no se ponen ni hermano ni predicador. No, que profetas se ponen en las redes, hermanos. Están contradiciendo la Biblia. Bendito sea Dios. Contradicen lo que Cristo dijo, que el último de los profetas era Juan el Bautista. Y es por eso que se necesita estudiar la Biblia. Yo puedo tener el don de profecía, pero eso no me llama a mí con un título de profeta. Es por eso, amados hermanos, que hay que conocer la palabra, vivir para Cristo, servirle a Dios porque Él es grande y para siempre es su misericordia. Esa es la sentencia que el Señor les dará. Profetizaron engaño. Nos profetizamos en tu nombre. El Señor les va a decir, profetizaron, pero fue en vano. Tomaron uso del nombre que tenía autoridad para engañar a la gente. Hermanos, hay predicadores que están manipulando a la gente. La están manipulando porque ellos no se meten con Dios. Porque ellos creen que es todo lo que ellos le dicen, no. Y es por eso, hermanos, que la iglesia debe de estar alerta. Que por lo menos usted esté escudriñando su Biblia. Bendito sea Dios. Yo creo, hermanos, en el don de profecía. Yo creo, hermanos, de que Dios puede usar a alguien, hermanos. Pero, hermanos, alguien que está con el Señor y lo puede usar incluso, hermanos, para decirnos algo, y lo ha hecho. Lo ha hecho, pero uno tiene que, hermanos, cuando usted le profetizan, cuando usted le dan una profecía, tiene que escudriñar a la persona, también cómo es esta persona, tiene que ver su testimonio, tiene que ver todo, amados hermanos, pero Dios tiene misericordia, que todavía puede levantar hombres, hermanos, deje de andar buscando que le profeticen allá, aquí Dios puede levantar hombres y mujeres, hermanos, llenos del poder de Dios, si se someten al Señor, si nos sometemos a Dios.
Yo recuerdo que habían unos hermanos que no conocían nada de la palabra, hermanos, y estaban por aquí. Y ellos de repente se fueron de la iglesia y le decían a la gente, vámonos para allá porque allá hay profecía. Imagínense, allá hay profecía. La profecía que no falla es la palabra. Ella no falla. ¿De qué te sirve que alguien te esté profetizando que estás bien cuando estás mal? Y es por eso, hermanos, de que hay que someternos al Señor. No todo el que dice Señor, Señor. Profetizaron. Engañaron. Ya voy a ir terminando y es por eso que estoy predicando tranquilo, hermano, porque quiero que entienda hoy este mensaje. Profetizaron engaños. ¿Cuántos hoy en día andan así? Ezequiel 13:3 dice, así dijo Jehová el Señor. Cuando dice ay, y no es con H, es ay de lamento, es ay de juicio, ay de los profetas insensatos que andan en pos de sus propios espíritus y nada han visto. Conozco zorras en los desiertos. Fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a la brecha, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme las palabras de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado, les dijo el Señor. Adolorido el Señor, le dice allí Ezequiel, háblale a estos falsos profetas. A Jeremías le dijo, profetiza contra estos falsos profetas. Hermano, yo sé que usted como yo también, mi persona, queremos que Dios nos use grandemente, pero seamos obedientes a su mandato y Dios nos va a usar. Dios nos va a levantar con poder y gloria para que hagamos su obra. Y Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días se levantarán hombres falsos, se levantarán escuchando doctrinas de demonios. Ellos van a engañar a la gente. Ellos les van a decir que es Dios quien les está hablando y Dios no les ha dicho nada. Es por eso que hay que escudriñar, hay que escarbar. Hay que escarbar la profecía también, amados hermanos. Y es por eso que Cristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, no todo. No cualquiera que diga que es Dios hablando. Pero si Dios no está hablando, viene juicio, viene el ay de dolor, viene el ay de destrucción. Es por eso, iglesia, que tenemos que tener cuidado si es Dios o no es Dios. Porque Dios, amados hermanos, no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Muchos desde su propio vientre comienzan a decir cosas que dijo Pablo en 2 Timoteo 4:3-5. Con sus propias concupisciones, sus propios deseos que no le agradan a Dios, quiere decir concupisciones. Y amados hermanos, no cualquiera se va a ir con Cristo. Por eso, iglesia, tengamos cuidado de afirmar cosas que Dios no nos ha afirmado. Aun cuando predicamos, amados hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, lo que predicamos. Que no vayamos a predicar porque tenemos algo en contra que alguien nos dijo, sino que hablemos el mensaje que Dios nos ha dado, la revelación que Dios nos ha dado a través de su Espíritu, a través de su poder. Que prediquemos su palabra verdadera. Que hablemos la verdad, pero por medio del Espíritu de Dios.
por medio de su palabra. Que vivamos para Él. Porque separados de Él nada podemos hacer. Viene destrucción, vienen esos ay. Para aquel que dice. Por eso yo le he dicho al Señor, Señor, ayúdame cuando digo así dice Dios. Porque hermanos, hermanos, Samuel, que era Samuel, cometió error cuando iba a ungir a los que no eran, a los que Dios lo había enviado. Hasta que Dios le dijo, ese es David. Pero él no, se está viendo por apariencia. Y Samuel era un profeta de Dios. No era cualquier cosa. Como nosotros, hermanos, no vamos a fallar, hermanos. Por eso la palabra del Señor no falla. La palabra es verdadera. Y hay que servirle a Dios con todo. Romanos 16:17. Romanos 16:17 dice de esta manera. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Oiga, Pablo les estaba aconsejando. Es como que sea una iglesia como esta, que sea bien humilde en el área de que a todos le digan amén, aunque sea mentira. Es como una iglesia que no escarbe la palabra, y que lo que dicen estos hombres, eso es porque ellos son de Dios. Y es por eso, hermanos, que usted y yo debemos de estar alerta, debemos de estar preparados, porque estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de la apostasía, son tiempos peligrosos. Conclusión en este mensaje para ir terminando. ¿Cuál será tu lugar el día del juicio y el mío? ¿Cuál será? ¿Crees que hallarás misericordia acerca del Señor en aquel día? ¿Creen que vamos a encontrar misericordia? En aquel día no se encuentra misericordia. Es hoy. En aquel día ya Dios no conoce misericordia. Es hoy que la conoce. Cuando estudiamos la doctrina del infierno, hermanos, nos ha dejado impactados. Ahí Dios no conoce misericordia. Ahí Dios no conoce amor. Allí Dios no conoce el perdón, que quiere decir que allí Dios no perdona a nadie. Es hoy que estamos con vida. Es hoy. Porque dice que en el Hades alzó sus ojos el rico, y la gente dice, esa es parábola. No es parábola. Ahí habla de un rico, habla, hermanos, de Lázaro, y habla de Abraham. Hermanos, cuando es parábola nunca se menciona nombre. Hay que estudiar las parábolas, hermanos. Entonces, cuando aquel alzó los ojos y vio que estaba en el Hades, le dijo, Padre Abraham, manda a tu hijo Lázaro para que unte la yema del dedo, porque este lugar que estoy es un lugar de tormento. Ten misericordia de mí. Allí Dios no conoce misericordia. Allí le dijo, en vida hacías toda cosa y Lázaro sufría, pero ahora tú estás siendo atormentado, porque allí no hay misericordia. Es hoy, amados hermanos, que tenemos que volver al Señor. Despertó en un lugar de tormento. Usted y yo, si morimos antes de que Cristo venga, yo no quiero despertar en un lugar de tormento. Pero para eso tengo que cambiar mi manera de vivir en Cristo. Para eso tengo que comenzar a ser más obediente a Dios. Para eso tengo que empezar a dejar todo lo que es rebeldía de mi vida. Para no ir al lugar de tormento. Porque aquí no nos libra que seamos predicadores.
Los predicadores creen y ellos están seguros que van para el cielo y andan viviendo mundanos y andan viviendo en los que quieren. Pero Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que esté preparada con la palabra. Una iglesia que conozca para dónde va. Una iglesia que conozca lo que es el infierno. Este rico se lamentaba. Este rico hermano se lamentó tanto. La Biblia dice, Lucas 16:23, pero él volviendo dijo, Lucas, hermanos, 16:23, yo estoy en Mateo. Y es por eso, amados hermanos, de que hoy más que nunca esforcemos. No importa cómo vengamos a la iglesia, cansados o como sea, pero hay que venir. Lucas 16:23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Oiga, ¿dónde despertó? En el Hades. Están en un lugar de espera, hermanos. ¿Quiénes van allí? Los que predicaban mentiras, los que profetizaron engaños, etcétera, y todos aquellos desobedientes. Las almas en el infierno, hermanos. La muerte es la separación del alma y del cuerpo. La crueldad del infierno es que el castigo es eterno y el fuego y el gusano nunca mueren, nunca se apagan. Esa es la crueldad del infierno, hermanos. Y es por eso que usted que muchas veces no quiere venir a la iglesia, haga el ánimo de venir, hombre. Si allá en el infierno no va a haber oportunidad. Usted, hermanos, que le cuesta buscar al Señor, haga el ánimo de venir con ganas, con sinceridad, hermanos, porque en el infierno no hay oportunidad. La oportunidad es hoy que estamos con vida. La crueldad del infierno es que, hermanos, el castigo es eterno, el fuego y el gusano no mueren. Lo más doloroso en el infierno, hermanos, no son las llamas. Lo más doloroso en el infierno, ¿sabe qué es? Es la ausencia de Dios. Él allí ya no perdona. Es la ausencia, que allí ya no está Dios. Él allí ya no tiene misericordia. Allí Él ya no está para la gente. Cosas que Dios no conoce allí, hermano. Dios no conoce religioso. No conoce misericordia. Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero el padre Abraham le dijo, que es Cristo, le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Allí en el infierno ya no hay misericordia. Ni también para que usted esté esperando, no, yo me voy a firmar, en el último día Dios me va a perdonar. No se sabe si te va a perdonar. Es hoy que hay esperanza. Ya después demasiado tarde. Hermanos, ahí no conoce misericordia. No conoce amor en ese lugar, no conoce el perdón también. Ahí ya no hay perdón. Y 2 Pedro 2:4 dice que si no perdonó a los ángeles que dejaron su morada, los ha enviado a lugares de oscuridad, al abismo, hermanos. Si no perdonó a los ángeles, que eran los ángeles, ¿cómo nos va a perdonar a nosotros? Abandonaron su morada. Y es por eso, hermanos, de que hoy es tiempo de buscar al Señor. La gente dice, amados hermanos, de que algunos dicen: hermanos, no, el estudio nos daña. Fíjense que yo lo que le estoy hablando hoy del infierno es del estudio. Nos están enseñando bien del infierno. Y más profundo. Ahí vamos a ver toda la doctrina del infierno. Y vamos a ver los sellos de Apocalipsis. Y todo Apocalipsis, escatología, para entender mejor la palabra del Señor. Y para darnos cuenta
¿Qué es el infierno? Porque la gente habla de un infierno que no conocen. Y ya yéndose a profundidades, te tocan donde más nos duele. Y nos hablan a la conciencia de que debemos de afirmarnos. Vamos a ponernos de pie en esta hora. El infierno es real, es literal hoy. En el infierno, los que están en el infierno están en un momento de espera. Es un lugar de espera. Están siendo atormentados, pero no es eterno ahí donde están. Luego en el lago de fuego va a ser lo terrible, lo más terrible. Pero la iglesia de Cristo va a escapar. Vamos a escapar de eso. Bendito sea Dios. Es por eso, iglesia, que no todo el que le dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Usted y yo, hoy más que nunca, acerquémonos al Señor. Tratemos, hermanos, de caminar lo mejor que podamos. Lo demás el Señor se va a encargar. Lo demás Dios va a hacer con nosotros. Vamos a clamarle al Señor. Y en esta hora el altar está abierto también. Si hay alguien que necesita oración, Padre que está en gloria en esta hora, Dios amado, he predicado su palabra, Señor. Su palabra no va a retornar vacía. Su palabra es verdadera, Padre. Iglesia, no todo el que le dice Señor, Señor.